Seguimos en estos programas que hemos venido tratando de la doctrina social de la Iglesia, los cuales pues nos están llevando a abarcar diferentes temáticas, de las cuales hemos venido desde el tema anterior hablando sobre la ecología y el medio ambiente, que fue el tema que básicamente tratamos. Continuando entonces en el camino del discípulo, esta enseñanza que hoy nos va a llevar a mirar un poco los recursos naturales, algunos, mejor dicho, como son la tierra, el agua y el aire, pues quisiera proponerles empezar con esta bella oración de San Francisco de Asís, conocida como el Cántico de las Criaturas, una composición que data aproximadamente del año 1225, posiblemente en San Damián, y lo cantó por todos, por ti y por mí, por todos los hombres, los astros, por las criaturas y las plantas, por toda esta naturaleza que Cristo reconcilió y pacificó en su cruz. La oración bellamente dice así: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo. Las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual sostienes y gobiernas y produce diversos frutos en coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellas o aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Amén. Un bello cántico que San Francisco de Asís nos regaló, inspirado por la misericordia de Dios. Como les decía al inicio, hoy nos vamos a referir a algunos recursos algunos recursos naturales como son el agua, la tierra y el aire. Y vamos a tratar de comprender la importancia de estos recursos naturales frente a los tecnológicos
como fuente primaria de bienes necesarios para la vida. Hoy queremos plantearnos las diferentes dimensiones de la crisis de los recursos naturales como tema central de esta cuestión ecológica actual. Trataremos de establecer las exigencias económicas, políticas y sociales derivadas de la comprensión de los recursos naturales como bienes públicos. Los invitamos entonces a valorar la repercusión de un modelo de desarrollo que tiende a gastar exponencialmente unos recursos que son finitos, así como la responsabilidad de entidades nacionales e internacionales que tienen que velar por estos recursos tan importantes en la vida del ser humano. Vamos a analizar la incidencia de los estilos de vida, modelos de producción y hábitos de consumo en el medio rural y también en el entorno urbano, sobre el patrimonio natural de un pueblo o de una nación. Y procuraremos conocer el servicio ambiental que ha prestado diferentes organizaciones a la humanidad y a la región. Miremos entonces en qué consiste hablar hoy de crisis de estos recursos naturales que son de vital importancia. Hay que entender que estos recursos naturales son el patrimonio natural, o mejor dicho, el capital natural de un pueblo o nación, como lo queramos llamar, y ver cómo este capital entra en un proceso de degradación y agotamiento lastimosamente. La actividad humana unida al tipo de desarrollo son algunas de esas causas o factores que han generado esta crisis. Y esto pues nos lleva a una consideración, o nos debe llevar a una consideración de los recursos naturales como bienes públicos y ante todo que son esenciales para la vida de la humanidad. La presión actual de la demanda de materias primas y la crisis de los recursos naturales no renovables terminan siendo un factor de riesgo. De allí que el imperativo natural y moral de la gestión sostenible de los recursos del planeta nos atañe a todos. La compatibilidad de los avances y usos tecnológicos con la salvaguarda del ambiente y el derecho al uso de los recursos, bienvenidos sean. Para ello debemos entender que los recursos naturales, como son el agua, la tierra y el aire, son un patrimonio natural, o mejor dicho, un capital natural de un pueblo o una nación. Como este capital entra en un proceso de degradación y agotamiento por esa fuerte actividad humana unida al tipo de desarrollo, vemos que allí se encuentran unos factores generadores de esa crisis de estos recursos naturales. Hablando entonces de la consideración de los recursos naturales como bienes públicos, debemos entenderlos como esenciales para la vida. La
la presión actual de la demanda de materias primas y la crisis de los recursos naturales no renovables son situaciones que generan un grave problema a resolver. El imperativo natural y moral de la gestión sostenible de los recursos del planeta implica una toma de conciencia de todos. La compatibilidad de los avances y usos tecnológicos con la salvaguarda del ambiente y el derecho al uso de esos recursos se han visto de una manera muy importante de apoyo. Para mirar a profundidad la crisis de estos recursos naturales y verificar o constatar las diferentes causas, tenemos que citar cómo la industrialización y el sistema productivo ha llevado a agravar indiscriminadamente esta ausencia de estos recursos naturales, porque esto ha generado a través de la industrialización una gran demanda de materias primas y por ende fuentes de energía. Tenemos un modelo de consumo donde la demanda es creciente, es exponencial. Una explotación descontrolada e impune de esos recursos naturales conlleva a agravar más esta situación. La crisis energética y la industria agroenergética tienen una marcada incidencia a partir de las industrias extractivas y transformadoras de materias primas en esa causa originaria de que estos recursos vayan en desmejora continuamente. Mientras vemos cómo se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso que cada día se va tornando más escaso, convertido en mercancía que se va regulando por las leyes de los diferentes mercados. En realidad, el acceso al agua potable y segura, es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y así nos lo hace conocer el Papa Francisco, y por tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos, y eso lo podemos constatar en la Laudato Si, que hemos tomado como texto de cabecera o texto de profundización o de meditación para estos contenidos que estamos desarrollando. Dice el Papa que este mundo tiene una grave deuda social con los pobres, aquellos que no tienen acceso al agua potable, porque eso, dice él, es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Es importante que entendamos que esto repercute en la vida de las personas. Por ello, qué bueno que nos demos cuenta que solo tenemos un planeta, pues donde la vida puede desarrollarse, porque sabemos que hay muchos planetas
en nuestra galaxia, pero hasta ahora comprobado, solamente la Tierra es fuente de vida. Sabemos que la población crece y este crecimiento genera una demanda de recursos para vivir. Y esto a veces encuentra como eco en que la escasez de esos recursos alimenticios va generando crisis en la parte de cómo se alimenta la humanidad. Los efectos de la contaminación por cualquier causa y degradación ambiental terminan siendo unas repercusiones muy grandes en la afectación de estos recursos. Esa deforestación indiscriminada, convirtiendo extensos territorios en zonas desérticas y con un agravante donde se está perdiendo un gran potencial de biodiversidad. Además, ¿cómo no hablar del agotamiento de las áreas productivas? Y todo esto va repercutiendo en los famosos cambios climáticos que hoy no sabemos cómo el desencadenamiento de esto pueden ir trastocando la supervivencia de la humanidad. Además, otra repercusión muy notable dentro de estos recursos naturales que repercuten en la vida de las personas es la concentración y el dominio de la tierra, aquella que es utilizada para la agroindustria, esa agroindustria alimentaria frente a la industria energética, de pronto sin mucha reflexión. El impacto sobre las agriculturas y la tendencia creciente de la privatización del agua. Problemas del acceso a un recurso escaso, que cada día lo vemos así, o lo constatamos. Una mayor escasez de agua, pues esto va a provocar, o provocará mejor, el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. El Papa Francisco, en la Laudato Si, en el número 31, nos alerta sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas, no muy lejanas. Y si no se actúa con urgencia, pues esto lo veremos muy pronto, o lo experimentaremos nosotros. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo, y así nos lo hace conocer el Papa Francisco. ¿Cómo entonces afrontar estos desafíos, estos retos que la crisis de estos recursos naturales como son el agua, la tierra y el aire nos plantea hoy esta reflexión? En primer lugar, debemos decir que si no se genera un modelo de desarrollo a escala, a una escala, digamos, humana, según la línea de la dignidad humana, pues esto va a ser muy difícil.
Otra cosa que debemos aprender es a gestionar de manera sostenible los recursos del planeta, en procura de salvaguardar su sustentabilidad. Por eso hoy nos enseñan cómo debemos utilizar todos estos desechos que vamos produciendo los seres humanos. Los avances tecnológicos son compatibles con la salvaguarda del ambiente y el derecho al uso de los recursos. Por eso, démosle buen uso. En la Sagrada Escritura encontramos cómo los profetas que han testimoniado este mensaje de salvación, no solamente del ser humano, sino también de nuestro entorno donde vivimos, pues nos invitan a recobrar la fortaleza en los momentos difíciles, contemplando al Dios poderoso que creó el universo. Ellos nos ayudan a entender que el poder infinito de Dios no nos lleva a escapar de su ternura paterna, porque en Él se conjugan el cariño y el vigor. De allí que toda sana espiritualidad implica al mismo tiempo acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor por su infinito poder. En la Sagrada Escritura, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo. Y esos dos modos divinos de actuar están íntima e inseparablemente conectados. Cuando uno toma textos del profeta Isaías, del profeta Jeremías, escuchamos testimonios como estos. El profeta Jeremías dice: ay, mi Señor, tú eres quien hiciste los cielos y la tierra, y con tu gran poder y tenso brazo, nada es extraordinario para ti. Sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y prodigios. Y el profeta Isaías nos dice: el Señor es un Dios eterno, creador de la tierra hasta sus bordes. No se cansa ni fatiga. Es imposible escrutar su inteligencia. Al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía. Para que ustedes puedan ir profundizando un poco más, pueden acercarse a ese documento precioso del Papa Francisco, Laudato Si. Muchas gracias. Gracias por conectarse con este programa y recuerden seguir en el camino del discípulo. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @en el camino del discípulo, todo junto, donde compartiremos información de las actividades del canal.